Como bien saben, en fechas de Halloween se dan muchos sucesos paranormales como apariciones espectrales o demoníacas, otras simplemente apariciones de brujas, como el caso de Ramiro Valdés, quien asegura que lo que vivió aquella noche nunca pudo borrarlo de su memoria. Ocurrió en el año de 1982 en un barrio solitario de Zacatecas, cuando él tenía apenas 19 años de edad. Eran días de Halloween, cercanos al 31 de octubre, cuando las noches parecían más tensas y los murmullos de brujas y aparecidos se escuchaban con más fuerza en el pueblo. Su padre estaba construyendo la casa donde planeaban vivir. Solo el primer nivel estaba levantado. Cocina, sala, comedor y un pequeño cuarto improvisado para quedarse a vigilar. Como en muchas casas en obra, no había electricidad y eso convertía las noches en un lugar silencioso y sofocante, donde la oscuridad dominaba cada rincón. El padre de Ramiro obligaba a que uno de los hijos durmiera ahí para cuidar el material. Esa semana le tocó a él. El único mueble disponible era una cama vieja frente a un espejo, rectangular, colado en la pared. Desde la cama, el espejo reflejaba la ventana que quedaba justo detrás de él, lo que significaba que podía ver cualquier cosa que se asomara desde afuera. Esa noche, el calor era insoportable. Ramiro abrió la ventana para dejar entrar el aire fresco. Se recostó con el cansancio de todo el día y miraba de vez en cuando el reflejo en el espejo. Todo parecía normal. Apenas la luz lejana del poste que alcanzaba a colarse en la penumbra. Pero en medio de la quietud de la madrugada, en esa víspera de Halloween, algo rompió la calma. Una silueta oscura cruzó por el marco de la ventana. El joven se tensó creyendo que alguien rondaba la casa en construcción. Esperó a que reapareciera. No escuchó pasos ni ruidos. Pasaron minutos hasta que, de pronto, en el reflejo del espejo comenzó a dibujarse una forma inconfundible. Primero se asomaron unos cabellos largos, enmarañados, que caían en mechones húmedos. Luego, una frente arrugada y una piel ceniza, cuarteada como barro seco. Por último, un rostro anciano con una sonrisa torcida y desdentada, que fijó los ojos hundidos en los de Ramiro a través del espejo. El joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó incorporarse, pero en ese instante una mano huesuda entró por la ventana y lo sujetó del cabello con una fuerza brutal. Sintió cómo los mechones eran arrancados desde la raíz, el ardor desgarrándole el cuello cabelludo. Antes de poder gritar, otra mano seca y áspera cubrió su boca, sofocando cualquier sonido. Ramiro forcejeó con desesperación, pero el dolor era insoportable. Cada tirón era como si le arrancaran pedazos de piel. La bruja lo torturaba con calma, disfrutando de cada movimiento. De pronto lo soltó y él intentó huir. Apenas puso un pie fuera de la cama cuando la anciana lo sujetó de la camisa y algo punzante rasgó su espalda. Sintió como un trozo de piel era arrancado entre ardor y sangre. El terror fue demasiado. Juntando todo el aire en sus pulmones, Ramiro logró gritar. El eco de su voz retumbó en las paredes desnudas de la obra. La anciana lo soltó de golpe, como satisfecha con lo que había obtenido. Él no perdió tiempo. Salió corriendo descalzo, cruzó la sala y abrió la puerta de un solo empujón.
Los vecinos dijeron que después que lo vieron por la calle pasar, ensangrentado, con la ropa rota, corriendo como si la misma muerte lo persiguiera, nadie pudo detenerlo. Corrió varios kilómetros hasta llegar a donde su familia vivía temporalmente. Golpeó la puerta y cayó desmayado. Al amanecer, lo encontraron en su cama, tendido boca abajo mientras un curandero le rezaba y lo limpiaba con humo de copal. Sus heridas eran claras, mechones arrancados y una franja de piel desgarrada en la espalda. El curandero explicó con seriedad: las brujas toman parte del cuerpo humano para sus trabajos: pelo, piel, uñas, sangre. Con eso hacen pactos y maleficios. La familia quedó marcada desde ese día. Aunque con los años la casa fue terminada, nadie se atrevió a habitarla. Siempre quedaba la sensación de que esa mujer seguía rondando. Vecinos aseguraban que en las noches calurosas de octubre, cuando alguien dormía con la ventana abierta, podía verse la silueta de una anciana sonriendo en los vidrios, como si esperara a su próxima víctima. Y así quedó la historia de Ramiro escrita en carne y miedo, porque aquella víspera de Halloween de 1982 aprendió que no todas las ventanas son seguras y que, a veces, los espejos pueden mostrar cosas que nunca debieron verse. Esperando les sigan gustando este especial de terror de brujas en Halloween. Esta oscura familia que estamos formando de alguna u otra forma han llegado a este podcast, no solo para demostrarnos su gran apoyo, sino para escuchar las mejores historias de internet y así conocernos un poco más. Saben que pueden enviarme sus historias y anécdotas al correo que ven en pantalla. La siguiente anécdota que compartiré con todos ustedes fue enviada por Belén Miranda Castillo, originaria de Orizaba, Veracruz. Lo que le ocurrió en la noche de Halloween del 2006 la marcó para siempre, y aunque por años se mantuvo en silencio, hoy comparte aquel recuerdo. Belén tenía apenas 15 años cuando sus tíos le pidieron que cuidara a su primo Nacho, de 5 años. Ellos tenían que asistir a una reunión y no querían llevar al niño. Como buena sobrina, aceptó sin imaginar el peso que esa decisión traería consigo. La casa de sus tíos quedaba a 40 minutos en autobús. Ese día, el transporte se retrasó y llegó poco después de las 9 de la noche. La puerta estaba cerrada con seguro, pero Belén conocía el escondite de las llaves y entró sin problemas. Lo primero que vio fue a Nachito sentado en el sillón de la sala. Llevaba puesto un traje blanco de fantasma con una máscara redonda que le cubría el rostro. Sus manos estaban entrelazadas sobre el viento, inmóviles, como si hubiese estado esperando toda la noche. Belén lo saludó con ternura, pero el niño no respondió. Intentó sentarse a su lado y hablarle, preguntándole desde cuándo estaba solo, pero solo encontró silencio. El pequeño no despegaba la mirada del televisor, como si nada más existiera a su alrededor. Extrañada, Belén intentó abrazarlo, pero él se inclinó hacia adelante para evitar el contacto. Su comportamiento era raro, e incluso para un niño enojado. Ella puso sus manos sobre las de él para tranquilizarlo, y en ese preciso instante, un escalofrío gélido recorrió todo su cuerpo. Las manos del niño estaban frías, demasiado frías como si no tuvieran vida. Alarmada, Belén le preguntó si estaba enfermo. El niño negó con la cabeza, sin girar hacia ella. No insistió más. Fue a la cocina a preparar algo sencillo para cenar, tratando de no darle vueltas al malestar que sentía.
Al volver, se dirigió al teléfono fijo que estaba sobre un mueble detrás del sillón. Antes de marcar, vio una nota con su nombre. La tomó y la leyó. Las palabras la paralizaron. Belén, nos llevamos a Nacho con nosotros. Cena algo y quédate a dormir si quieres. Volvemos más tarde. La reunión es bastante importante. Acompañaremos a la familia que vivió antes en esta casa. Hoy se cumple un año más de la muerte de su hijo, aquel que murió disfrazado de fantasma en la noche de Halloween. El papel temblaba en sus manos. Sintió que la sangre se le helaba. Lentamente giró la vista hacia el niño sentado en el sillón. Lo que vio la dejó al borde del colapso. La máscara blanca seguía fija en su rostro, pero en la nuca el cordón que la sujetaba estaba hundido en una herida abierta. La piel estaba partida desde abajo del cuello hasta lo alto de la cabeza. La sangre manaba espesa, empapando su cabello rubio y teñiéndolo de color rojo oscuro. El niño permanecía inmóvil, con la mirada clavada en la pantalla, como si no sintiera nada. Belén soltó un grito ahogado y salió huyendo de la casa sin cerrar la puerta. Corrió descalza hasta la esquina, donde unos vecinos la detuvieron. Entre lágrimas y sollozos, les mostró la nota que aún apretaba con fuerza. Apenas podía pronunciar palabra. Solo repetía una y otra vez que ese niño no era Nacho. Después supieron la verdad. Aquel niño, hijo de los antiguos dueños, había muerto un año antes en la misma casa, disfrazado de fantasma. Había caído de las escaleras y se partió la cabeza en el piso de la sala. Desde aquella noche, Belén nunca volvió a pisar la casa de sus tíos. Nadie quiso hablar más del tema, pero los vecinos aún susurran que en cada Halloween, un niño con disfraz blanco aparece sentado al televisor de esa sala, siempre con la misma máscara puesta, siempre con la herida abierta en su nuca. La siguiente anécdota ocurrió ya hace bastantes años, también para vísperas de Halloween. Lo curioso es que en aquellos años y en una zona no tan urbanizada es cuando pasa este suceso. Esta anécdota nos llegó desde un pueblo de Veracruz, donde en el año de 1989, durante estas fechas de octubre, una familia campesina vivió una tragedia que nunca pudo olvidar ni superar. María, la mayor de 5 hermanos, tenía apenas 8 años cuando todo ocurrió. Desde muy temprano trabajaba con su madre en los cañaverales, mientras su padre y su hermano de 6 ordeñaban vacas en una ranchería cercana. Aquellos años eran duros. Había que trabajar para sobrevivir, aun cuando el peligro acechaba. Una noche de octubre, mientras cenaban, el padre comentó que en la ranchería de los Hernández había desaparecido un niño de 5 años. Nadie había vuelto a verlo y ya pasaban 2 semanas. Aconsejó a su esposa no dejar solas a las niñas, pues temía que algo o alguien rondara por la región. La mañana siguiente, madre e hijas caminaron rumbo al cañaveral. Antes de llegar, junto a la toma de agua, vieron a una anciana que parecía esperarlas. Su aspecto era miserable, cabello desordenado, un ojo cubierto por una cicatriz, dientes ausentes y un hedor penetrante a orines. Sus pies descalzos mostraban uñas largas y negras, talones agrietados, piel endurecida por el tiempo. La mujer, sonriendo, les dijo con voz áspera: «¡Qué bonitas tus güeritas, mujer!
La madre respondió con un gesto rápido sin detenerse, pero la más pequeña comenzó a llorar desconsoladamente. Mariana nunca olvidó la manera en la que esa anciana la miraba fijamente, como si la desnudara con los ojos. Esa noche en la casa, la niña volvió a llorar igual que lo había hecho en la mañana. Gritos agudos que despertaban a toda la familia y luego un silencio abrupto. Así pasaron varias noches seguidas hasta que, una madrugada, el padre vio desde la ventana una silueta en el campo. Una mujer que caminaba en círculos y desaparecía hacia el monte. Al día siguiente encontraron un círculo marcado en la tierra, adornado con símbolos incomprendibles. Los vecinos no dudaron que eso era obra de una bruja. El miedo creció cuando, a los pocos días, en plena lluvia, la anciana apareció en la puerta de aquella familia. Pidió un vaso de leche y un pan. La madre, sin pensarlo demasiado, la hizo entrar. La vieja bebió con calma, observando cada rincón de la casa, como quien busca algo escondido. En ese instante la niña volvió a llorar con una fuerza inusual. La bruja sonrió mostrando sus encías negras y agradeció con una voz rasposa. «Gracias por invitarme a tu casa». Salió con paso lento, dejando un rastro de olor pútrido. Aquella misma noche, otra desaparición sacudió al pueblo. El hijo de Felipa, una vecina, se había perdido en los cañaverales. Algunos juraban haber visto a la misma anciana rondando entre la maleza bajo la tormenta. Horas después, mientras la familia dormía, el llanto de la niña volvió a escucharse, pero no venía de la habitación, provenía del cañaveral. Los padres salieron desesperados bajo la lluvia, persiguiendo aquel sonido que se alejaba más y más conforme avanzaban. El amanecer los encontró exhaustos, sin rastro de la pequeña. En la parte trasera de la casa, el lodo mostraba huellas profundas, arrancadas hacia el campo. Nadie dudó de lo ocurrido. La bruja se la había llevado. Días, semanas y meses pasaron. La madre se sentaba en la entrada cada tarde, esperando que alguien regresara a la niña, pero nunca ocurrió. El tiempo siguió. Nacieron más hijos y la familia dormía atrincherada en una sola habitación, sin ventanas y con la puerta asegurada por un barrote de hierro que la misma María colocaba cada noche. Años después, cuando la madre envejeció, confesó lo que siempre había sabido. Aquel día en el que dejó entrar a la anciana a la casa, también había permitido que la bruja cruzara un umbral. Desde entonces, su hija estaba marcada. Hasta el último de sus días, la mujer repitió la misma frase. La bruja del cañaveral vino por mi hija y jamás me la devolverá. En el pueblo, cada Halloween, los campesinos aseguraban escuchar llantos infantiles mezclados con el crujido de la caña al quebrarse. Dicen que si uno se atreve a seguir ese sonido, tarde o temprano se encontrará con la silueta de una anciana sin dientes, de pies agrietados, esperando a quien se atreva a mirarla a los ojos. Cuéntame en la caja de comentarios qué te están pareciendo estas historias. Si tienes alguna anécdota que contar y quieres que le dé voz, envíala a nuestro correo inframundorelatos@gmail.com. Será un gusto para mí darle voz. La siguiente historia nos fue compartida por Claudia Ramírez, originaria de Tuxtla Gutiérrez, quien asegura que esto ocurrió en Halloween de 1984, en un poblado de Tabasco.
marcado para siempre en la memoria de su familia. Claudia recordó que en esa época su padre, don Ernesto Ramírez, trabajaba en la construcción de un edificio y por ello se habían mudado todos a un barrio humilde, rodeado de casas de madera y solares con árboles frondosos. Muy cerca vivía una mujer a la que todos conocían como Tomasa, señalada como bruja desde hacía años. La gente murmuraba que por las noches se transformaba en ave y rondaba los techos buscando bebés sin bautizar. En esos días, la familia Ramírez vivía con especial preocupación, pues el pequeño Adrián, de apenas 3 meses, aún no había recibido el bautismo. Las vecinas le advirtieron a doña Rosa, la madre, que tuviera cuidado. Hacía 2 semanas había desaparecido un recién nacido de las rancherías vecinas y todos sospechaban que las brujas lo habían robado. Una mujer incluso le aconsejó que no tratara con Tomasa, pues se sabía que detestaba a los niños. Los planes de bautizar a Adrián se retrasaron. La familia que sería madrina enfermó y el sacramento se aplazó varias semanas más. Fue en esos días que comenzaron los encuentros. Claudia recuerda que una mañana de camino a la tienda, al doblar una esquina, se toparon frente a frente con Tomasa. La anciana tenía un vestido raído, los cabellos grises despeinados y una sonrisa que mostraba encías vacías. Doña Rosa tomó la mano de su hija con tanta fuerza que la lastimó. Tomasa no dijo nada, solo sonrió y siguió su camino. A partir de entonces, madre e hija empezaron a cambiar de acera cada vez que veían a la mujer. Una tarde, mientras Rosa limpiaba el patio, vio algo que le paralizó. Una figura trepada en el árbol vecino, observándola con ansiedad. Era otra mujer, distinta a Tomasa, de aspecto repulsivo, con los ojos hundidos y una mueca de hambre. Rosa sintió sus piernas pesadas, incapaz de moverse, mientras la extraña bajaba del árbol de un salto y avanzaba hacia ella. La bruja se relamía los labios como disfrutando el olor de sangre fresca. Rosa quiso gritar, pero de su boca no salió sonido alguno. De pronto la intrusa cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Chillaba con voz aguda, como puerco degollado. Extendía la mano pidiendo piedad. Claudia, desde el corredor, alcanzó a ver a Tomasa del otro lado del cerco, moviendo los labios, recitando palabras que nadie entendía. La bruja en el suelo gritaba entre gemidos: «Detente, Tomasa, detente. Te juro que me voy y nunca más volveré». Arrastrándose como animal herido, se perdió entre los matorrales, pero antes lanzó una mirada de odio hacia ambas mujeres. Rosa, temblando, se acercó a Tomasa y le agradeció entre lágrimas. La anciana con calma le advirtió que la otra mujer volvería esa misma noche por el bebé. Le entregó un morral rojo, dentro del cual había un par de tijeras. Explicó que debía colocar una debajo del colchón de Claudia y la otra en la cuna de Adrián, además de ponerle sal debajo de la lengua antes de dormir. Según Tomasa, la sal repelía a las brujas que se alimentaban de sangre de niños. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo, la familia permaneció en vigilia. Cerca de la medianoche, un chillido gutural rompió el silencio. En el mismo árbol del patio se divisaba la silueta de una bruja, moviéndose inquieta, lanzando alaridos de furia porque no podía entrar. Recorrió varias veces el terreno, golpeando el aire con sus garras, pero jamás se acercó a la casa.
Los padres de Claudia la observaban desde la cocina sin atreverse a abrir la boca. La criatura estuvo rondando hasta que los primeros rayos del sol cayeron. Entonces chilló con rabia, lanzó una maldición contra Tomasa y desapareció para siempre. Después de aquella noche, los Ramírez nunca volvieron a ver a la bruja. En agradecimiento, don Ernesto y Rosa comenzaron a llevar víveres a Tomasa, quien solo les decía que no todas las brujas eran iguales. Desde ese día, la familia dejó de evitarla y aprendió a llamarla por su nombre. Claudia, ya adulta, asegura que gracias a Tomasa, ella y su hermano pudieron vivir sanos y salvos, y que cada Halloween, cuando escucha llorar a un bebé en la distancia, recuerda aquella noche en que una bruja rondaba su casa y otra, con el mismo poder, los protegió. La siguiente historia es compartida por el señor Rosendo Aguilar, originario de Guanajuato, México, quien asegura que lo que vivieron sus hermanas mayores en una noche de Halloween de 1967 sigue siendo un secreto doloroso para todos ellos, o mejor dicho, para ellas. Es un recuerdo más que doloroso, aterrador. Rosendo es el menor de 7 hermanos. En aquel entonces ni siquiera había nacido, pero lo que sus hermanas María e Inés atravesaron cuando tenían 12 y 11 años respectivamente se convirtió en un relato repetido en voz baja entre los familiares, marcado quizás por el miedo y las sospechas de algo sobrenatural. La familia vivía en una humilde casa de campo, rodeada de cañadas y sembradíos. El padre trabajaba largas horas junto al abuelo en el rancho, mientras la madre, la abuela y los hijos mayores se ocupaban de los quehaceres de la casa y el patio. María e Inés, por ser las más grandes, solían ser castigadas con largas horas de limpieza en el corral y los frutales. Fue precisamente en la noche del 31 de octubre, justo cuando el frío del otoño comenzaba a calar en la piel. Las 2 hermanas todavía barrían hojas secas en el patio. La madre les pidió que se apuraran, pues ya era hora de entrar. La oscuridad ya casi llegaba y se estaba tragando el horizonte. Fue entonces cuando María vio algo extraño, una bola de fuego descendiendo a gran velocidad hasta perderse detrás de unos arbustos secos. Le dijo a Inés lo que había visto. Su hermana, cansada de las constantes bromas de María, no le creyó, pero la insistencia y el nerviosismo de la mayor terminaron convenciéndola. Corrieron hacia el cañaveral, empujadas por una curiosidad peligrosa. Allí, en medio de un zanjón, encontraron la esfera todavía brillando, palpitante, como si respirara. María se acercó sin pensarlo, mientras Inés se quedó a unos metros, temerosa. La esfera comenzó a expandirse, a latir con fuerza, hasta que se deformó en una silueta. Frente a ellas apareció una mujer vieja de piel colgada, cabello enmarañado y ojos felinos que brillaban en la penumbra. El grito de la madre llamándolas a cenar fue lo único que las hizo reaccionar. Salieron corriendo hacia la casa, pero el miedo se les quedó pegado en el rostro. Durante la cena apenas pudieron probar bocado. Esa misma madrugada, los gritos de María despertaron a toda la familia. La hallaron escondida bajo la cama, llorando a sollozos, mientras Inés temblaba acurrucada contra la puerta. Cuando por fin hablaron, contaron lo que habían visto y la esfera, de la mujer que se levantó entre la tierra y de cómo la habían visto otra vez, dentro de su cuarto, sonriéndoles con una mueca espantosa y macabra. Apenas terminaron de relatarlo, se escuchó una carcajada proveniente de la cocina. El caos se desató.
los niños pequeños comenzaron a llorar en la habitación contigua. Al correr por el pasillo, Inés juró haber visto a la bruja cruzar hacia la sala, pero lo hizo a 4 patas como una bestia descompuesta, un animal. El padre y el abuelo salieron a enfrentarla. La encontraron flotando en el aire, el cabello extendido en todas direcciones y el rostro retorcido como carne podrida. Movía sus manos huesudas como si manipulara algo invisible y el aire a su alrededor se volvió helado. El abuelo tomó un rifle, pero el arma se negó a disparar. El padre intentó defenderse con una barra de hierro, pero la bruja se le acercaba con una fuerza imposible. Fue entonces cuando la abuela entró en acción. Con un pequeño frasco de agua bendita, comenzó a rociarla mientras murmuraba oraciones rápidas. La bruja de pronto lanzó un chillido agudo e insoportable y retrocedió, golpeando contra la ventana que se hizo añicos. Salió disparada hacia la noche, dejando tras de sí un olor pestilente a azufre, a carne quemada en descomposición. Nadie pudo dormir esa noche. El miedo a que regresara los mantuvo en vela hasta el amanecer. Al día siguiente, María e Inés llevaron a sus padres y abuelos al lugar donde la esfera había caído. No había rastro de fuego ni de ramas quemadas, solo un hedor hediondo insoportable que permaneció semanas enteras impregnado en la tierra. Algunos vecinos aseguraron que esa caída de fuego era resultado de una disputa entre brujas. Otros más osados dijeron que alguien de la misma familia había provocado aquel enfrentamiento, insinuando que la abuela sabía más de lo que admitía. Rosendo asegura que hasta su muerte, su madre jamás pudo olvidar esa noche, y aunque la casa ya no existe, los rumores persisten. Cada Halloween, en el mismo terreno donde ocurrió la caída, algunos vecinos afirman haber visto destellos de fuego descender en silencio y carcajadas arrastradas por el viento. La familia nunca volvió a hablar abiertamente del tema, pero Rosendo insiste en que esa noche quedó marcado el destino de sus hermanas y que lo que cayó en el campo aquella vez no fue una estrella fugaz, fue una bruja. Infraescuchas, amigos que les gusta a ustedes el terror, amantes asiduos de estas anécdotas, hoy que nos encontramos en octubre, cercanos al día de Halloween, es cuando más nos envían anécdotas de brujas, brujería, encuentros con el innombrable. Si tienes una historia que contar y te gustaría que la narre a viva voz, sería un placer para mí. Solo tienes que enviar tu experiencia a nuestro correo inframundorelatos@gmail.com. Sin más, te invito a que compartas el video con un amigo o una amiga. Nos ayudarías bastante a seguir creciendo. No olvides suscribirte y activar todas las notificaciones. Es gratis. Me despido. Buenas noches y hasta la próxima. Síguenos en Spotify como Oscuro Inframundo para más contenido como este. En la descripción te dejo el enlace. Muchas gracias.